¿Qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a este segundo panel que hemos organizado desde JUFED Género. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que charlemos acerca de la perspectiva de género, los impactos que ha tenido. Si ustedes nos siguieron la ocasión anterior, recordarán que ya hablamos brevemente de qué se trata esta metodología, cuál es su propósito. Este propósito que no tiene otra finalidad que no sea garantizar acceso igualitario a hombres y a mujeres para gozar de manera plena de nuestros derechos y de nuestras libertades. En este segundo panel, con la presencia de las juezas que iremos conociendo poco a poco, vamos a charlar acerca de cuáles son las materias de especialización que más o menos avances han tenido para incorporar la perspectiva de género en las labores jurisdiccionales. Para ello, en primer lugar, vamos a dar la bienvenida a la jueza María Citlali Vizcaya Zamudio. La jueza está adscrita al Juzgado Segundo de Distrito del 23º Circuito con residencia en Zacatecas, Zacatecas, y le damos la bienvenida. Te escuchamos con atención, jueza Citlali. Gracias. Muchísimas gracias. En principio agradezco y felicito el esfuerzo de la magistrada Julia García, directora nacional de género de la JUFED, para la realización de este panel. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que juzgar con perspectiva de género no es dar preferencia o favor a alguna persona, ni tampoco tomar partido por alguna de las partes, como en algunas ocasiones se llega a pensar. Juzgar con perspectiva de género es ser conscientes de que en los asuntos puestos a nuestro conocimiento pueden existir desigualdades estructurales e interseccionales derivadas de las relaciones asimétricas de poder de los intervinientes, de los estereotipos y de los roles de género existentes, además de la vulnerabilidad en la que se pueden encontrar los justiciables, para así poder realizar ajustes razonables al procedimiento y poder garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y de los grupos vulnerables. Aquí vamos a empezar a hablar de, bueno, tal y como lo establece, como se establece en el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La perspectiva de género es un método de análisis o una herramienta con la que contamos todos los juzgadores que debe ser utilizado por todas las personas operadoras de justicia en todos aquellos casos en los que el género pueda ocasionar un impacto diferenciado a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género principalmente, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. De primera impresión, es muy común que se piense que la perspectiva de género no tiene mucha aplicación en materia administrativa. Incluso es mucho más fácil dar un ejemplo de donde se aplique la perspectiva de género en materia laboral, en materia familiar o en materia penal. ¿Esto por qué? Porque, bueno, en ocasiones cuesta mucho trabajo visualizar que la perspectiva de género en materia administrativa es una herramienta muy importante, tanto en la labor jurisdiccional como para la elaboración de políticas públicas. Pero ¿por qué esa dificultad de entender que en el derecho administrativo puede existir la perspectiva de género? Bueno, pues esa dificultad deriva de que, bueno, a pesar de que el derecho administrativo está con nosotros, como algunos tratadistas lo dicen, desde antes de nacer y hasta después de morir, aún así la dificultad radica en el hecho de que todas las actividades del Estado, aun y cuando están involucradas mujeres, ya sea como usuarias de los servicios públicos o como destinatarias de políticas públicas, debido a la repetición de estereotipos y roles de género, al momento de hablar de un acto administrativo, pensamos en un contrato administrativo, en la prestación de un servicio, en la concesión, en una concesión administrativa o en la existencia de un crédito fiscal y su requerimiento de pago, e inconscientemente lo asociamos a un hombre, cuando cualquiera de estos actos pueden estar relacionados con una mujer cabeza de familia, que es la que paga los servicios públicos en su hogar y que se ve afectada por una mala política pública. Una mujer empresaria, que es la contribuyente y la causante y la que entera los tributos. Una mujer que es la que resiente el peso de los impuestos rosas.
No obstante este panorama, un poco desolador y contrario a lo que pudiera pensarse, en materia administrativa sí ha habido avances al momento de juzgar con perspectiva de género. Algunos de estos avances los podemos, o la Suprema Corte nos hizo a través del manual para juzgar con perspectiva de género en materia administrativa, nos hizo una visualización de cuáles son estos avances y de cómo en la materia administrativa impacta la perspectiva de género y cómo la podemos utilizar para efecto de llevar una actuación en la cual nuestras resoluciones sean acordes a esa perspectiva de género, eliminando prejuicios, estereotipos de género y llevando una justicia como tal hacia los grupos vulnerables y a las mujeres. Este manual ofrece o contiene aportaciones teóricas, un análisis de criterios jurisprudenciales y un esbozo de la normativa internacional y nacional que nos van a permitir conocer cómo se aplica la perspectiva de género a casos concretos en materia administrativa y su avance en esta materia. Este manual se divide en dos apartados. En el primero se aborda el fundamento y las implicaciones de juzgar con perspectiva de género en materia administrativa y hace un análisis muy puntual de las particularidades de la perspectiva de género aplicada al juicio contencioso administrativo y al juicio de amparo indirecto. En la segunda parte de este manual se visualizan problemáticas concretas que tienen una importante temática en materia de género en los procedimientos administrativos, como son los derechos reproductivos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, asuntos migratorios, alertas de género, acoso y la responsabilidad de servidoras públicas y la responsabilidad patrimonial del Estado. El manual como tal se conforma de 10 capítulos y en estos 10 capítulos, como ya lo indiqué, se analizan los problemas jurídicos que enfrentan las personas juzgadoras cuando se advierte un punto de cruce entre el derecho administrativo y el género. Y aportan conceptos básicos y estándares mínimos para los cuales nos ponen a disposición algunos casos concretos en los que los jueces abordaron, más bien nos explican cómo los jueces abordaron estos casos usando la perspectiva de género. De manera específica, podemos observar que de esos 10 capítulos, como les decía, el primero y el segundo hablan sobre las generalidades y en el capítulo tercero se estudia lo relativo al derecho a la salud, género y sexualidad, para lo cual aborda el manual el enfoque o cómo se abordan estos temas desde un enfoque de derechos humanos para la atención de la salud de los pacientes con orientación sexual o identidad de género diversas. Posteriormente, desarrolla lineamientos para la atención de problemas procesales que se enfrentan los justiciables y se exponen aspectos relacionados con las medidas cautelares que se deben establecer para garantizar de una manera plena y de una manera integral el derecho a la salud de estos grupos vulnerables, los cuales, atendiendo a su situación particular, pues en muchas ocasiones se ven relegados o discriminados por las instancias de salud y eso provoca que su derecho a la salud se vea mermado. En este manual se concluye que al momento de resolver los casos, nosotras como juzgadoras debemos tener presente el contenido del derecho a la salud en un sentido amplio, entendiendo al Estado o más bien atendiendo a que para efectos de que se otorgue un derecho o se cumpla la finalidad de dar el derecho a la salud a las personas, pues tiene que lograrse el completo bienestar físico y mental de las personas en un contexto libre de estereotipos, discriminación y con la posibilidad de adoptar medidas específicas para garantizar el acceso a los servicios médicos con perspectiva de género.
En el capítulo 4 se aborda el tema del acoso sexual, el hostigamiento sexual y otras formas de violencia de género en los procedimientos de responsabilidad administrativa de personas servidoras públicas. Aquí el avance en esta materia es que queda demostrado que las conductas de hostigamiento y acoso sexual son causas de responsabilidad administrativa, pero no solamente por el daño que hacen a la buena administración pública, sino porque también son una forma de violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, pues estas conductas se busca que estas conductas no solamente se sancionen desde el ámbito administrativo, sino que también existe la necesidad de que, para efecto de que exista una debida reparación del daño integral a la víctima, debe no solamente sancionarse desde el ámbito administrativo con una inhabilitación, con una multa o con una llamada de atención, sino también con la necesidad de implementar capacitaciones y sensibilizar a todos los servidores públicos en estos temas para evitar que se vuelvan a repetir estas conductas de acoso y hostigamiento sexual. En el capítulo 5 se aborda el derecho a la salud, el derecho a la educación y la perspectiva de género. Y en este aspecto, lo que trata el manual es un asunto en el que se analiza cómo el acoso escolar, que se refleja en muchas ocasiones la violencia en contra de la mujer y de grupos vulnerables, y establece parámetros para que se tomen las medidas idóneas para prevenir, y en caso de que ya se encuentren en marcha estas actividades, se busque erradicar estas violencias en contra de la mujer o de los grupos vulnerables. Por ello, es muy importante la perspectiva de género en el derecho administrativo, porque así, cuando se están analizando un asunto de esta materia, nos vamos a ver obligados a identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Vamos a poder cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, y de ser necesario ordenar las pruebas necesarias para visualizar o aclarar esas situaciones de género. Y con esto, al final, vamos a poder lograr una solución o una resolución justa e igualitaria de acuerdo o que permita eliminar ese contexto de desigualdad por cuestiones de género. Esto es el contexto que hay de una manera muy general en materia administrativa. A continuación, le cedo el uso de la voz a una querida amiga, la jueza Alejandra Ugalde Pérez, que es titular en el juzgado 13º de distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar aquí. La invitación amablemente transmitida por la magistrada Julia García, sobre todo por el interés de difundir a través de estas pequeñas cápsulas en las que intervenimos todas, un tema tan importante como es la perspectiva de género, ¿no? Que no solamente nos atañe a nosotras como juzgadoras, mujeres, sino también a los juzgadores, hombres, y en general a toda la sociedad, para que puedan tener mayor conocimiento de lo que implica ver el género como una situación que antaño generaba desigualdad, pero ahora a través de toda la difusión de los derechos que implica su respeto, ampliar su protección. Y para eso tenemos al juicio de amparo. Bueno, a mí me toca y me corresponde con mucho gusto hablar sobre los avances que ha tenido la incorporación de la perspectiva de género en el medio de control constitucional conocido como juicio de amparo. De entrada, es muy importante para mí hablar de ese tema porque es una materia que me apasiona, porque es un instrumento que nos permite a todos los que formamos parte del Estado mexicano, ¿verdad? Todas las personas que tenemos derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y también en nuestra Constitución, y que han sido interpretados a través de la Corte Interamericana y nuestra Suprema Corte, es el instrumento que nos permite hacerlo realidad. El juicio de amparo es un instrumento que
que es un medio de control constitucional, como acabo de mencionar, que no solamente analiza la constitucionalidad, sino también la convencionalidad y la legalidad de actos, normas y omisiones que no solamente provienen de autoridades, sino también de particulares. Y de ahí la importancia de este instrumento, que en un control concentrado corresponde a los juzgadores federales resolver sobre el tema, pero es el recurso efectivo que nos hablan los tratados sobre la manera de acceder a un efectivo goce de nuestros derechos. ¿Por qué es importante también tener una temática de perspectiva de género en la materia de amparo? Bueno, partimos de que sin sensibilidad no hay justicia. Entonces, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha esforzado en difundir a través de los diversos manuales para juzgar con perspectiva de género la información que es relevante para el quehacer jurisdiccional, también es importante que nosotros como juzgadores y encargados de aplicar esas normas estemos sensibilizados con la materia, que hombres o mujeres que nos corresponda llevar a cabo esa labor jurisdiccional, sepamos todo lo que hay detrás de esa lucha por visibilizar al género, que no solamente se trata de mujeres, sino como seguramente tratarán mis compañeras y ya lo han hecho quienes han precedido en cápsulas, no solamente atañe a las mujeres, sino a una serie de personas que se identifican en ambos lados de los puntos sexuales entre hombre y mujer, pero esa perspectiva de género en materia de amparo es particularmente importante por lo que representa para generar el efectivo goce de los derechos. Tal como adelantó mi querida amiga María Citlali, es importante la temática, por ejemplo, de la salud, ¿no? No solamente en materia reproductiva de mujeres, sino también a las personas con una identidad de género diversa a la cuestión sexual. Entonces, aterrizando lo que significa ese avance en materia de perspectiva de género en el juicio de amparo, es que necesitamos considerar todo lo que ha evolucionado la manera de juzgar, y no solamente en las materias ordinarias, por así llamarlo, sino también en el control constitucional. La gran ventaja que tiene el juicio de amparo es que, bueno, vemos de todas las temáticas, sobre todo cuando somos jueces mixtos, y aunque no lo sean los especializados, pues ven cuestiones administrativas, penales, civiles, laborales. Entonces, ¿por qué es importante tener esa perspectiva en materia de amparo? Porque ha avanzado a analizar al justiciable, o sea, ver quién acude ante nosotros como jueces de amparo, analizar el acto que señala como reclamado, y también analizar la manera en que se debe resolver el fondo del asunto. Es decir, esa perspectiva ha avanzado en esta materia a identificar si la persona que es el que acude está sujeta a alguna cuestión de desventaja, alguna cuestión de vulnerabilidad. La interseccionalidad también es un punto relevante desde la manera en que presenta a solicitar justicia constitucional. También esta perspectiva ha evolucionado a la manera de ver el acto reclamado, analizar si desde la fijación hasta su existencia. Después, durante todo el procedimiento de amparo, analizar si hay que darle suplencia de queja, entendida esta no solamente al momento de resolver, sino en todo el tratamiento que implica quizá como juzgador de amparo recabar pruebas de oficio para auxiliar al justiciable a acreditar la existencia del acto reclamado, y al momento de resolver, pues aplicar toda la metodología que la Suprema Corte va bien proporcionarnos a través del protocolo, y generar una decisión que sea justa, que sea sensible y que pues sea válida desde la perspectiva de género en los asuntos, aunque parezca que no tenga que ver mucho con ello. Un ejemplo, el que mencionó mi compañera, si tuviéramos un justiciable que acude con una petición quizá de salud reproductiva, o una cuestión de una proporcionar un medicamento con una afección, por ejemplo, del VIH, bueno, ¿de quién se trata, no? ¿Es una mujer? ¿Es una persona que se autodefine como tal? ¿Es una persona que pertenece a un grupo vulnerable? Entonces, desde ahí vamos a irlo acompañando.
¿sí? No, el amparo tiene la mala fama, diría yo, de ser un instrumento muy técnico y que generalmente no está al alcance de los justiciables de a pie. Entonces, sí es técnico, pero también es humano. O sea, y entre nosotros está aplicar toda esa metodología para lograr el acceso de las personas al instrumento que les permite realizar sus derechos. Un ejemplo, y para poderlo visualizar, cómo permea la perspectiva de género al juicio de amparo, es, bueno, al margen de las obligaciones iniciales de identificar si hay estereotipos, situaciones de vulnerabilidad, asimetrías, ya cuando él señala qué es lo que le está afectando de una acción de una autoridad o de algún particular en las condiciones que marca la ley de amparo, nosotros como juzgadores auxiliarle a fijar el acto, porque eso nos va a permitir analizarlo en contraste con las pruebas que él ofrezca o con la que nosotros vamos a tener que importar también al procedimiento de amparo, y con la tendencia siempre de lograr una protección más amplia. Cuando ya al concluir ese procedimiento de amparo lleguemos a decidir sobre el fondo del asunto, bueno, tener también toda la metodología de las obligaciones que conforme al manual debemos de ir cumpliendo una a una al momento de resolver. Y no acaba ahí, sino también buscar que esa sentencia de amparo sea efectiva al momento de realizarse, que su cumplimiento sea puntual y que también eventualmente pueda ser comunicada de manera específica para que la persona pueda entender su alcance y que también pueda entender cómo le auxilia a hacer efectivos sus derechos. Esto en materia del fondo. ¿Cómo ha permeado? También en materia de suspensión. Es una belleza la suspensión que ha establecido la ley de amparo en vigor, porque recogió múltiples criterios jurisprudenciales que se fueron forjando en la evolución de esta medida, que originalmente era conservativa y que afortunadamente ahora ya es de tutela anticipada. Entonces, ahí tenemos un instrumento para hacer efectivo un derecho de manera inmediata. Por ejemplo, hablando del derecho a la salud, si hay una cuestión que deba ser atendida de manera más que urgente, no tendríamos que esperar al fondo del asunto, sino de esa visión que acabo de mencionar, incorporando elementos de perspectiva de género, de conceptos que nos permiten visualizar al justiciable en una dimensión más puntual, nos permitirá, a través del juicio de amparo y su medida cautelar de suspensión, auxiliar a que ese derecho humano sea tutelado de inmediato. Que el alcance sea puntual y que sea pronto. Entonces, que la justicia pronta y expedita a través de ese instrumento, pues llegue al gobernado de manera como lo prevé todo nuestro andamiaje constitucional y convencional. Entonces, ¿qué avances ha habido? Muchos. ¿Qué debemos hacer para que puedan ampliarse esos avances? Bueno, como juzgadores, pues hacer del conocimiento las resoluciones que hemos ido haciendo a golpe de casos concretos y de determinaciones judiciales compartidas entre todos nosotros también, comunicarlas, hacerlas del conocimiento de la sociedad para que ellos también tengan un punto de partida de qué es lo que pueden solicitar ante un juez de amparo, y sobre todo que puedan tutelarse los derechos fundamentales de esa manera. Entonces, para concluir, puedo decir que afortunadamente considero que el amparo ha sido una de las materias que mayor avance ha tenido al aplicar la perspectiva de género, y pues con mayor seguridad mis compañeras adelantarán más en ese tema, y me corresponde presentar a la jueza Berta Orozco, quien es jueza primero de distrito en el estado de Hidalgo con residencia en Pachuca, quien seguramente hará mayor exposición sobre este tema. Bienvenida, Berta, buenas tardes. Hola a todas y todos, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este espacio, muchas gracias, Alejandra. Pues sí, en efecto, yo creo que en el juicio de amparo es una de las materias en la que más apertura ha habido a la perspectiva de género, y efectivamente en materia de suspensión, que como bien dijo Alejandra Ugalde, es maravilloso este instrumento, esta medida cautelar, que como una forma de tutelar anticipadamente hechos, o incluso, como se le ha llamado, esta sentencia
provisional que se dicta en el juicio de amparo es donde se puede echar mano en mayor medida de la perspectiva de género. Es verdad, también, como decía Citlali, que la jueza Citlali Vizcaya, que hay casos, específicamente también en materia administrativa, donde si bien se ha abierto la posibilidad o se ha abierto la perspectiva de género para en esta materia, tanto que existe este protocolo para juzgar con perspectiva de género en materia administrativa, en donde, como bien lo explicó la jueza María Citlali, se establecen estos lineamientos específicos para que se pueda aplicar la metodología para juzgar con perspectiva de género. Pero ya específicamente es verdad que en materia administrativa la apertura se ha dado, por ejemplo, en mayor medida en tratándose de los asuntos de responsabilidades administrativas, que como bien sabemos, en esta materia, muchos de los tópicos que se aplican para la materia penal son aplicables también para la materia administrativa. De ahí que la perspectiva de género sea donde bien encaja, sobre todo en esta materia. En el aspecto, por ejemplo, de responsabilidades administrativas específicamente, en la actualización de alguna causa o de alguna responsabilidad administrativa en donde se puede existir esta causa de exclusión, alguna responsabilidad o de tipo o de la tipificación de alguna causa de responsabilidad, insisto, cuando se aplica la perspectiva de género, tomando en consideración estas relaciones asimétricas de poder o tomando también en consideración pues la situación especial de vulnerabilidad o la especial situación en la que las mujeres tienen o llevan a cabo sus actividades. Y de la misma manera que cuando se tipifica también como una causa de responsabilidad administrativa, estas conductas de acoso sexual o de violencia sexual, que entonces nos dan cuenta de que se ha aperturado en la materia administrativa todo lo relacionado con la perspectiva de género. Sin embargo, creo que ahí no puede estar limitado. Aplicando tanto la materia administrativa como en materia de juicio de amparo, se me ocurre, por ejemplo, pensar algún asunto en el que pudiera reclamarse o se tuviera que analizar algo que tuviera que ver con alguna ley de movilidad o con o todo lo relacionado con la movilidad. Y esto, pues, a lo que nos obliga es a tener que analizar la forma en la que hombres y mujeres, pues, llevan a cabo estas o encuadran en ciertos aspectos de movilidad. Y, por ejemplo, las mujeres no tienen la misma forma de movilidad que los hombres. Las mujeres, por ejemplo, específicamente, tienen que trasladarse a sus trabajos, a sus trabajos, o son ellas quienes llevan a los niños a la escuela, o son ellas son las que tienen que recoger a los niños de la escuela y además de trabajar, pues entonces tener que ir, por ejemplo, al supermercado a hacer las compras, y entonces esto implica una diferencia sustancial con la forma en la que se mueven otros sectores de la población. De ahí que entonces, si por ejemplo como juzgadores o juzgadoras llega a nuestras manos un asunto en el que esté implicado una ley de movilidad o en el que esté o que tenga implicaciones de este aspecto de movilidad, creo que ese es un buen punto para que se pudiera aplicar la perspectiva de género. Es decir, son tan variadas las formas de comportamiento de las personas, la forma en la que nos conducimos, tan variada como personas hay en el mundo.
pero existen ciertas similitudes dependiendo del género. Y ese es como un ejemplo que podría yo dar en el que esta apertura para la aplicación de la perspectiva de género en un tema que tal vez no es tan común o no es algo en el que en algún momento nos hubiéramos puesto a pensar. También, y aquí nada más como apertura de este tema, en donde yo considero que existe mucho menos o que es mucho más complicado aplicar la perspectiva de género es en materia agraria, por ejemplo, y que todos y todas sabemos que existen aún asuntos y todavía quedan pues muchos, digamos, hay mucho rezago, pero también existe mucho rezago de todos estos asuntos agrarios que a pesar de que han existido reformas, pues todavía hay problemas que solucionar. Y entonces es cuando nos preguntamos en esta parte, en el punto del derecho agrario, que tan relacionado está también con el derecho administrativo, con el asunto de políticas públicas, ¿de qué manera podríamos aplicar la perspectiva de género? Y se me ocurre que en muchas ocasiones, pues no podríamos, como bien sabemos al aplicar esta metodología, visualizar de la misma manera a todas las personas sin hacer alguna distinción relacionada con una posición o con su género. Y creo que es donde podría existir un área de oportunidad, no solamente de oportunidad, además de la obligación de que también pudiéramos aplicar metodología con la finalidad de que no únicamente se haga o se trate igual a todas las personas, sino tomando en cuenta las diferencias, que además del asunto, o lo que tiene que ver o las implicaciones que trae consigo los asuntos agrarios, traen también esta visión interseccional o esta obligación de tener una visión interseccional, porque además están involucradas personas que pertenecen a las comunidades indígenas y ahí entonces existe otro reto para la aplicación de la perspectiva de género. Sin embargo, debemos estar conscientes y reconocer que se ha abierto esta posibilidad en una medida muy grande. Creo que no nos hubiéramos imaginado que llegáramos a este punto en el que la perspectiva de género fuera uno de los pilares de la aplicación de la justicia. Pero bueno, en este punto y para que nos siga comentando de este tema y de estas áreas de oportunidad, le voy a ceder el uso de la voz a la jueza Daniela Saldaña Brambila. Ella es jueza primera de distrito de procesos penales federales con sede en Puente Grande. Hola, Daniela. Pues te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Berta. Bueno, pues una de las materias que ha tenido un menor desarrollo en los órganos jurisdiccionales de la Federación, pues es la materia de la justicia climática o del derecho ambiental. Como ya nos comentaba la Berta, pues hay un sesgo de género precisamente en cómo los efectos negativos del cambio climático, de la degradación de los recursos naturales, afectan principalmente a las mujeres y a las niñas, y eso también constituye una violencia de género que generalmente no está tan documentada como las otras. La justicia ambiental, pues así nos va a ayudar a preservar esta vida saludable a través de la preservación del ambiente, pero también a garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. No contamos actualmente con juzgados especializados en materia ambiental, pero lo cierto es que los diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, atendiendo a esta interdisciplinariedad que tiene la materia, pues conocen de los asuntos, generalmente los juzgados de distrito administrativos, en ocasiones los juzgados civiles, incluso tratándose de delitos ambientales, también un juzgado en materia penal. ¿Por qué la justicia climática o el derecho ambiental tiene una cara feminista, podemos decirlo? ¿Y qué podemos aportar como juzgadoras o como juzgadores a abatir la violencia de género precisamente por esta causa de degradación ambiental? Bueno, hay dos vertientes que generalmente señalan los académicos.
académicas, y es que la participación de las mujeres pueden ser, por un lado, las personas o los grupos, mujeres y niñas, que principalmente resienten los efectos negativos del cambio climático, de la degradación ambiental, y por otro lado también son las personas que pueden ser poderosos agentes de cambio. No obstante, existen diversos obstáculos que poco a poco podemos ir visibilizando a través de las sentencias. Por ejemplo, uno de estos sesgos en materia de género es que generalmente las políticas públicas internacionales o de gran impacto son generadas en lobbies donde acceden los grupos de poder, y generalmente también son creadas por personas, pues vaya, que es este perfil del hombre blanco privilegiado. Estas personas que generalmente no están en el lugar local o en el espacio local donde se resiente el efecto del cambio climático o el efecto negativo. Esto significa que algunas, por ejemplo, de las políticas que se denominan políticas verdes, por ejemplo, como el uso de las energías renovables con super tecnología, como puede ser la energía eólica, solar o geotérmica, tienden de alguna manera a veces a privar de los recursos naturales a las personas de las comunidades locales, por ejemplo, tratándose del uso del suelo, la disminución de los recursos hídricos o incluso la degradación de los recursos naturales en donde se instalen donde se realizan estas instalaciones. Todo ello viene a generar que exista una disminución en el acceso a los recursos naturales, que generalmente afecta a las mujeres y a las niñas, porque son las que en su mayoría se dedican a los cuidados intrafamiliares. Esta escasez entonces les impide realizar sus tareas de manera cotidiana, porque entonces tienen que romper el esquema de vida tradicional. Bien, y afecta pues este trabajo no remunerado, este trabajo que es la carga invisible que tienen, la carga doméstica de cuidado de niños o de adultos mayores o de personas con discapacidad. Y bueno, genera que al haber menos disponibilidad de los recursos naturales, pudiendo ser el suelo, alimentos o agua, las mujeres y las niñas tengan que disponer de mayor tiempo para poder realizar estas actividades cotidianas o domésticas. Y eso genera que tengan menos espacio y menos tiempo para disponer de actividades o realizar actividades educativas, actividades remuneradas o inclusive otras actividades que les permitan desarrollar un proyecto de vida diferente a esta cotidianidad de dedicarse a las labores del hogar. Eso va perpetuando que también tengan menos acceso o un acceso más limitado a servicios de salud, servicios de educación o incluso a información que les permita tomar mejores decisiones y pues acceder a grupos o de toma de decisiones donde puedan participar de manera más activa en las políticas públicas, no solo en las políticas comunitarias o en las acciones comunitarias, que también son muy relevantes. Bajo esto también se encuentra algo que ya mencionaba la jueza Berta, relacionado con el derecho, en que las mujeres generalmente tienen menor tenencia de la tierra. Tradicionalmente, por ejemplo, se había dejado o se tiene que el trabajo de la tierra le corresponde al varón. Entonces, muchas mujeres de comunidades rurales, por ejemplo, no cuentan con la tenencia de la tierra, y esto significa que también son las que menos controlan los recursos. Esta falta de control sobre los recursos también disminuye su participación de manera activa, porque al final, aunque son las que resienten en mayor medida los efectos negativos del cambio climático o la degradación del ambiente, digámoslo, por ejemplo, de un río o la deforestación de una zona aledaña a la comunidad, lo cierto es que ellas no tienen voz ni voto por no ser generalmente las que tienen la tenencia de la tierra. Por otro lado, el que los servicios vayan relacionados con los recursos naturales, que a veces se están volviendo parte del mercado bursátil, están mercantilizando, genera también que se vuelvan cada vez más inaccesibles, poco asequibles para las personas. Por ejemplo, el caso de la vivienda.
que se ha encarecido bastante y entonces en muchas ocasiones las mujeres y las niñas forman parte de estos grupos que se ven desplazados a zonas irregulares de vivienda que son más propensas a sufrir efectos de desastres naturales, porque estas zonas irregulares generalmente tampoco cuentan con recursos adecuados o con servicios básicos bien instaurados porque hay menor infraestructura y eso va generando también un halo de discriminación por razón de igual manera, existe también otro aspecto que impacta negativamente a las mujeres y es la migración climática. Actualmente se está observando el fenómeno de los desplazados por los efectos del cambio climático. Tenemos, por ejemplo, esto que pasó hace poco en el país, con la escasez de agua en el norte, en donde pues algunas personas, si tenían las posibilidades, cambiaron de residencia. ¿Qué significa esto? Bueno, que esta migración por los desplazados climáticos también genera que las mujeres, que generalmente tienen las labores de cuidado, tengan una doble carga al tener que buscar cómo mover para volver a realizar cómo moverse a un lugar adecuado donde puedan realizar sus actividades cotidianas de cuidado, de limpieza, etcétera, teniendo cada vez menos acceso a los recursos y en un lugar donde tienen menor tenencia de la tierra. Estos son algunos de los aspectos en los que impacta el género en la justicia climática y que es un reto que en la actualidad tenemos como juzgadores observar estas cargas diferenciadas. Otro de los aspectos es que precisamente se debe procurar que las mujeres tengan una participación que no solamente se quede en un ámbito meramente local a la vez que se van aumentando sino que se les debe recursos para que puedan formar parte de la toma de decisiones de las y de esta manera también la justicia climática tenga esta cara feminista y puedan disminuirse los efectos negativos en las mujeres y niñas. Con este reto sobre la justicia climática, paso el uso de la voz a mi compañera, la jueza Carla Elena Ruiz Calvo, adscrita al Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca, quien también nos comentará sobre otro tema de perspectiva de género. Te dejo el uso de la voz, Carla. Mil gracias, pues, a Daniela. Le agradezco la presentación y agradezco a todas, a la magistrada Julia García, en primer lugar, directora general de Género de la JUFET, por la invitación, así como también a mis compañeras. Es un honor compartir este panel con ustedes. Yo quisiera hablar un poco respecto de la cuestión de la perspectiva de género en la materia respecto de la cual estoy especializada, que es la materia laboral. Al mismo tiempo, desde luego, analizando también que la perspectiva de género no solamente, bueno, la tengo yo que aplicar como jueza de primera instancia, digamos, sino que también, desde luego, se aplica en la materia de amparo contra precisamente las determinaciones que tomamos los jueces de primera instancia en materia de trabajo. En ese sentido, yo lo que quisiera es puntualizar que la reforma laboral, la última reforma laboral, fue verdaderamente una reforma estructural que cambió de fondo la forma del proceso laboral. Simplemente cambiamos de ser una justicia llevada por juntas de conciliación y arbitraje a ser una justicia ya a cargo de juzgadores. Y bueno, el proceso laboral cambió radicalmente. Sin embargo, en materia de perspectiva de género, creo que fue nulo o en el mejor de los casos muy poco el avance que se plasmó en la reforma laboral, a pesar de precisamente que fue un gran cambio en el sistema. De eso, a lo mejor se puede destacar que se implementaron algunas medidas cautelares, por ejemplo, 2 medidas cautelares más, en las que se impide
que se prive de seguridad social a los trabajadores, por ejemplo, ante un despido injustificado, ante el reclamo de un despido injustificado. Entonces, en lo que el juicio termina como una medida cautelar, no privamos al trabajador de la seguridad social. Y bueno, es para ambos géneros, pero muchas veces la mujer resulta beneficiada, sobre todo, por ejemplo, en casos de embarazo o de existencia de un bebé recién nacido que necesita, desde luego, con mayor apremio, las prestaciones médicas. En ese sentido, en materia de trabajo, sí se da muy frecuentemente la discriminación en razón de género, precisamente porque, como lo comentaba la jueza Berta, las responsabilidades familiares normalmente están a cargo de las mujeres. Y es un aspecto que muy poco o no se toca de manera frontal en la Ley Federal del Trabajo. Sabemos que históricamente la mujer fue iniciando en la vida laboral, en la vida pública, como una concesión graciosa de parte del esposo, del hombre, del padre, del hermano, de quien estaba, digamos, a cargo de la responsabilidad de la mujer. Y en ese sentido, la entrada de la mujer al ámbito laboral fue como a través de concesiones. Entonces, a la fecha yo advierto una carencia en la legislación laboral en cuanto a brindar mayores facilidades o protecciones a la mujer para que precisamente pueda ejercer en el ámbito público sin menoscabo de su salud, sin menoscabo de su vida personal y que no se le exija que al mismo tiempo que tenga que hacer malabares para que pueda cumplir en todos los aspectos posibles. Entonces, por ejemplo, quisiera comentar en lo que yo veo, por ejemplo, en el juzgado en el que me encuentro, he encontrado casos en los que, por ejemplo, a una mujer durante toda su vida laboral, mientras fue soltera, sin hijos, se le estuvieron dando contratos eventuales en una determinada ciudad, en el centro, en la ciudad de Oaxaca. Pero una vez que tuvo a su bebé, si bien se le dio su licencia de maternidad de 3 meses, que es como actualmente la prevé la Ley Federal de Trabajo, regresando de su licencia de maternidad, ya no hubo más contratos para ella en la ciudad, sino que no se le dijo que ya no había contratos, pero los contratos ya solamente se le daban fuera de la ciudad. ¿Qué provocó esto? Pues que eventualmente ella terminó renunciando porque si ahora tenía un bebé al cual cuidar y al cual amamantar, y obviamente su red de apoyo, su familia, sus hermanas, su madre, sus amigas se encontraban en la ciudad, no podía irse ella a vivir, a radicar a otro lugar y llevar consigo a su bebé y sin ayuda alguna. Entonces, es una manera, claro, la patronal dijo, no, o sea, yo no le dejé de dar contratos, le seguí dando contratos sin problema, nada más que a ella como a cualquier otro trabajador, pues si se necesitan de sus servicios en un diverso lugar del estado, pues tiene que acudir. Bueno, falta de perspectiva de género, desde luego, ahí en la empresa. Y otro tipo de discriminación también, por ejemplo, que me he encontrado en el juzgado, es que no le quitamos a la trabajadora ni el puesto ni la categoría, pero como está en esta situación difícil, le asignamos funciones de menor valía o de menor valía en cuanto en relación con su preparación. Por ejemplo, una trabajadora que normalmente había ocupado cargos directivos, se fue, aunque no se le quitaba la categoría ni el sueldo, terminó ubicada en el área en donde se recibe la paquetería. Entonces, la patronal decía, bueno, es que no le hemos quitado ni su sueldo ni su categoría, simplemente que la ponemos ahí porque pues tiene otras responsabilidades. Entonces, la trabajadora decía, bueno, es que yo estoy capacitada para
para todo esto he tomado cursos de esto, entonces no tengo por qué estar en la paquetería. Y bueno, sabemos que sí es una forma de acoso u hostigamiento laboral, una forma de denostación, el colocar a un trabajador en un espacio en donde no puede desempeñar todas sus habilidades, sino que es denostado de alguna manera al colocarlo en una situación en la que es inferior a sus capacidades, digámoslo así. En este sentido, desde mi punto de vista, urge una reforma laboral en materia de género, a efecto de que se implementen una serie de medidas que ya existen en otros países y tengamos todavía mayores herramientas para poder aplicar la perspectiva de género en cuanto en beneficio de la mujer, en este caso. En este sentido, quisiera puntualizar que el convenio 156 de la OIT sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadoras y trabajadores, y específicamente en trabajadores con responsabilidades familiares, es un convenio que, aunque no ha sido aprobado por México, precisamente toca de manera frontal el tema al que me estoy refiriendo en este momento. Y prevé una serie de medidas que, como les comento, no están previstas aún en la legislación laboral mexicana. Por ejemplo, reducir progresivamente la jornada de trabajo y reducir las horas extraordinarias. Medidas para introducir más flexibilidad en la organización de los horarios de trabajo, de los periodos de descanso y de las vacaciones. Tomar en cuenta las necesidades de los trabajadores con responsabilidades familiares al organizar el trabajo por turnos o al asignar el trabajo nocturno. Al trasladarse los trabajadores de una localidad a otra, deben tenerse en cuenta las responsabilidades familiares de los trabajadores y factores tales como la localidad del empleo del cónyuge y las posibilidades de educación de los hijos. Revisar las condiciones en que se ejerce el trabajo a tiempo parcial a los trabajadores temporeros y a los trabajadores a domicilio con responsabilidades familiares. También se señala, por ejemplo, otra medida en el sentido de que los trabajadores a tiempo parcial deberían tener la opción de pasar a ocupar empleos a tiempo completo o de regresar a ellos. Es decir, que no porque se trabaje a tiempo parcial exista menos derechos que los trabajadores a tiempo completo, precisamente en el entendido de que los trabajadores a tiempo parcial lo hacen porque tienen otras responsabilidades que cumplir. Y otro tema también muy relevante en el que en el Poder Judicial Federal se ha avanzado, pero no ha habido un avance similar en la Ley Federal del Trabajo, es en la licencia de paternidad. Es en lo que se avanzó en el Poder Judicial Federal, pero en otros países existe lo que se llama una licencia de parentalidad, en la que se otorga un tiempo que puede repartirse entre el padre y la madre, esto a efecto de que no sea la mujer discriminada por, como ha sido a lo largo de la historia, discriminada en razón de que se le va a otorgar la licencia de maternidad. Y bueno, en ese sentido, también urge, en principio, señalar la conveniencia de la aprobación de este tratado, y también se puntualiza que en el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo, de una manera incipiente, se agregó como factor de discriminación las responsabilidades familiares o del estado civil de las mujeres, que es precisamente el factor que hace, que coloca precisamente en desventaja a la mujer. ¿Por qué? Porque sabemos que en el momento en que la mujer cambia de estado civil, se embaraza o ya tiene responsabilidades familiares, la patronal inmediatamente se pone recelosa en el sentido de que no va a dedicar todo su tiempo al trabajo, lo cual no ocurre normalmente con los varones, ¿no? Porque ellos toman como en un segundo plano a estas responsabilidades familiares y le dan por antonomasia una mayor relevancia al trabajo público. En ese sentido, creo que para lograr aplicar la perspectiva de género en una mayor medida, lo primero que necesitamos es unas reformas en materia de género en la legislación laboral en México, a efecto de que tanto los juzgadores de primera instancia, como somos los jueces laborales federales, como los juzgadores de amparo,
estén en posibilidad de tener mayores herramientas a efecto de proteger a la mujer. Bueno, agradezco mucho su atención y nuevamente reitero el agradecimiento y el honor que es para mí haber formado parte de este panel con todas ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues concluimos así este segundo panel a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las jueces federales hablando de cómo la perspectiva de género, como esa herramienta que nos ha sido dada y que además proviene de un mandato de fuente internacional. Sepan que la perspectiva de género, como lo hemos venido publicitando, en realidad es el resultado de que este país se comprometió a nivel internacional con los lineamientos de CEDAW, lo cual tiene más de 40 años, y cómo apenas estamos haciendo que penetre o que impacte, que incida en algunas de las materias del derecho. La jueza Citlali nos platicaba, por ejemplo, de estos protocolos ahora especializados, particularmente en el de materia administrativa, todos los actos administrativos que llevan o emiten acá las autoridades que tienen que ver, por ejemplo, con temas de salud, con estos temas de acoso y de hostigamiento que derivan en responsabilidades administrativas de las personas que ejercemos el servicio público. Lo que nos compartía la jueza Alejandra en cuanto, me gustó su frase cuando decía que sin sensibilidad no hay justicia. Es verdad, se acabó esa fase de esa justicia ciega y lejana. La justicia tiene que vernos, la justicia tiene que saber cuáles son nuestras necesidades específicas, qué discriminaciones nos atraviesan, cómo es que en una persona confluyen muchos rubros de discriminación prohibidos a los que llamamos categorías sospechosas, y qué hacemos entonces para tratar de equilibrar el piso, para generar mejores condiciones para las personas. Nos hablaba, por ejemplo, de la identidad de género diversa, que es también un tema de género, el cómo toda la diversidad sexual, todas las personas que no tienen una identidad o una postura de género hegemónica, ameritan el mismo respeto y la misma inclusión desde el juicio de amparo, por ejemplo. Nos hablaba de que el amparo es muy técnico y es cierto, pero también a la par hemos empezado a desarrollar algunos, ciertos tips para hacerle frente, que es básicamente la suplencia de la queja deficiente, como cuando advertimos que hay una parte en absoluta desventaja, tratamos de cerrar las brechas de la desigualdad a través de las labores de quienes administramos el sistema de justicia. Después la jueza Berta nos hablaba de temas tan interesantes como las suspensiones, que ya sabemos ahora tienen la naturaleza de una tutela anticipada. Las suspensiones sirven para hacer efectiva la justicia, para hacerla pronta cuando hacemos un análisis provisional y adelantado de los actos. Nos hablaba de la materia agraria, solo por darles un dato. En este país la propiedad social de la tierra, y me refiero a los ejidos y a las comunidades, menos del 20% de las personas que tienen propiedad social de la tierra somos mujeres. Eso quiere decir, en los ámbitos agrarios, las mujeres campesinas tienen una situación particular de desventaja en relación con estos temas. De ahí que sea un gran campo fértil donde hay que trabajar con la perspectiva de género. Las mujeres campesinas requieren hacer todos esos ajustes que ameriten o que impliquen que ellas tengan acceso por igual a sus derechos. La jueza Daniela no hablaba de otra cosa más importante que no sean los temas ambientales. Los temas ambientales que involucran la subsistencia misma, no solo de las personas, sino de todo ser vivo, ¿no? Cómo es que en una postura ecocéntrica tendremos que estar volteando a ver que no somos los dueños de la naturaleza, somos seres que tenemos que respetar y que tenemos que interactuar de manera respetuosa con todas aquellas formas de vida con las que coincidimos y de las que nos aprovechamos a veces en ocasiones desmedidas. Nos platica cómo es que esto genera círculos de precarización o de
cómo la pobreza va generando ciertos círculos, porque entonces las personas que son excluidas se van a las zonas aledañas, cómo las zonas aledañas no tienen recursos, cómo es que tienen mayores riesgos frente a los fenómenos naturales que derivan del cambio climático. Y entonces ustedes aprecien cómo esto termina siendo un tremendo círculo vicioso, donde las mujeres en particular tenemos una condición de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, y ella nos daba este dato, cuando falta el agua, es mucho más el trabajo que hacemos las mujeres para ir a buscar agua potable, para lo elemental que requiere llevar a cabo las labores cotidianas en casa, ¿no? Y finalmente, bueno, pues la jueza Carla nos platicaba desde su perspectiva estos temas laborales, estos ambientes del trabajo, cómo en los hechos se nos sigue penalizando a las mujeres, el que aspiremos a una conciliación entre nuestro trabajo personal, nuestro desarrollo personal y nuestro crecimiento profesional o laboral. Nos hablaba de este gran reto de cómo generamos condiciones que verdaderamente nos permitan conciliar estos aspectos integrales en nuestra vida. Y entonces, ¿cómo tenemos que responder quienes aplicamos la justicia, quienes aplicamos el derecho a los casos concretos para generar mejores condiciones para las personas? Hoy les dejamos con esta reflexión. Les invito a que se sumen a estos esfuerzos donde lo que buscamos es precisamente que se difunda que la perspectiva de género no es otra cosa que un tema de igualdad, que un tema de elemental práctica de los derechos humanos. Las mujeres estamos aquí, estamos presentes, requerimos ajustes razonables por esas desigualdades históricas, estructurales en las que hemos dado cuenta, y vamos a seguir aquí aportando y generando con nuestra visión cómo construir una sociedad respetuosa, incluyente, donde la máxima de nuestra convivencia sea precisamente ese respeto pleno para los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos para la próxima. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias por la invitación. Bye. Gracias.